Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, el cenáculo histórico donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional y también los temas de la contemporaneidad, basado en una mística, en una filosofía de hacer este hábitat geográfico más apto para la vida humana. Y sobre todo, en un momento en que, como hemos señalado muchas veces, el periodismo nacional, los temas fundamentales, los temas trascendentes de la sociedad dominicana, por una serie de factores que no vendría al caso analizar esta noche ante el país, los temas fundamentales de la sociedad dominicana, el periodismo nacional, han pasado a ocupar un segundo plano. Hay muchos temas durante el transcurso de esta semana, y obviamente ya presentándose prácticamente diríase, el inicio de la Semana Santa, el inicio de Domingo de Ramos, ya mañana, nosotros en pasado y presente vamos a conversar esta noche, como ya ha sido una costumbre reiterada, con don Sergio Germán Medrano, con quien vamos a analizar una serie de temas importantes y trascendentes en la sociedad dominicana, como son la manera en que, previo a un aviso dado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a sus ciudadanos para que tuviesen cautela, tuviesen cuidado en el desplazamiento por este hábitat geográfico que es la República Dominicana, ha sucedido un lamentable accidente que está rodeado de un velo de misterio y que eso indudablemente nos perjudica por las versiones contradictorias que han surgido de ese hecho lamentable, y que yo creo que eso en parte también es un tema que don Sergio Germán Medrano y yo debemos ver esta noche, al igual que las declaraciones del presidente del Senado de la República, el licenciado Reinaldo Pared Pérez, con relación a una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral que ha causado mucho escozor en la sociedad civil y en medio de la sociedad dominicana que defiende la institucionalidad y el desarrollo democrático en la República Dominicana y la independencia del Poder Judicial. Y la tercera temática, y así a manera bola de pájaro, vamos a tratar también las primeras decisiones en el ámbito administrativo que ha tomado la nueva Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, la cual desde nuestra humilde perspectiva la consideramos muy importante, y creo que va a haber un fortalecimiento del Poder Judicial. Tenemos que basarnos, no prejuzgarnos, no crear ideas encontradas, no crear ideas prefabricadas, sino basado en ese texto bíblico que por sus hechos lo conoceréis. Hay que darle tiempo
a esta honorable nueva Suprema Corte de Justicia, presidido por un joven de mi generación, como es Luis Henry Molina. Y yo creo, partiendo del hecho concreto y específico de la primera decisión a lo interno en esa reunión del Pleno para quedar conformadas las cámaras, yo creo que se produce un verdadero equilibrio. Hay jueces que van a presidir las salas de la Suprema Corte de Justicia que tienen mérito suficiente para que el país le deposite su voto de confianza en el trabajo jurisdiccional que le espera hacer. Obviamente, y como ha reiterado don Sergio Germán Medrano en la República Dominicana, la labor de rescate del Poder Judicial es una labor titánica, es una labor quijotesca, es una labor que implica un esfuerzo sobrenatural, porque obviamente bajo la égida espiritual de mi antiguo profesor de procedimiento civil, Mariano Germán Mejía, el Poder Judicial en la Ciudad Dominicana cayó en un desprestigio y en una falta de credibilidad en diversos estamentos de la Ciudad Dominicana. Qué rara paradoja y qué rara contradicción que siendo Mariano Germán Mejía uno de los maestros de una de las materias fundamentales que hay para un abogado de litigio formarse, como es el procedimiento civil, mostró tan poca calidad gerencial en el manejo de los asuntos administrativos y jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que llama poderosamente la atención es que precisamente en ocasiones anteriores el presidente de la Suprema Corte de Justicia se había muchos actos administrativos que hacía, en muchas situaciones, en muchas decisiones que él homologaba con el Consejo del Poder Judicial, pero que eran decisiones personales de él, se manejaron de manera caprichosa el cambio de muchos jueces en diversas materias y competencias de atribución que no eran la especialidad habitual en la cual ellos se habían desarrollado en su experiencia vivencial. Ya hemos visto que en esta decisión que se ha adoptado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conformar la sala, hay un equilibrio mayor que lo que existía en la anterior Suprema Corte de Justicia, lo que indica que obviamente las especialidades se están respetando más. Con don Sergio Germán Medrano vamos a entrarnos a analizar y a discutir de manera franca, abierta y coloquial y de manera objetiva, como lo hacemos ante el país, despojado de cualquier interés particular o personal, porque al fin de cuentas lo que nos mueve en esta participación activa que hacemos en estos programas de televisión es precisamente el bienestar colectivo de la ciudad y que las instituciones en República Dominicana se fortalezcan, él viniendo sobre todo de una generación, como fue la generación del 14 de junio, la generación de Francisco Carvajal Martínez, la generación de Rafael Eduardo Valera Benítez, la generación de Manuel Aurelio Tavares Justo, la generación de Minerva Mirabal, la generación de Charles Bogal, la generación de Pipe Faxa Canto, la generación de Julio Escoto Santana, la generación de Miguel Félix Iglesias, la generación de otros tantos e ilustres ciudadanos cuya mención harían interminable esta noche ante el país este programa. Por venir de esa generación precisamente, don Sergio, al igual que yo, nos albergamos profundamente un interés en que las cosas en República Dominicana marchen bien. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país, vamos a entrar a conversar sobre estos temas trascendentes de la contemporaneidad con un ciudadano de sección como lo es don Sergio Germán Medrano. Porque lo primero es lo primero.
Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Me alegro de estar de nuevo aquí en el programa y mucho más por los temas que tú has planteado que tratemos en esta ocasión. El primer tema que planteaste es el de el lamentable y preocupante accidente en que perdieron las vidas dos turistas de nacionalidad estadounidense que se encontraban en el país. Ya nosotros anteriormente habíamos en este programa manifestado la preocupación que había tanto en el gobierno de Estados Unidos y tú mencionaste también en el gobierno inglés de Inglaterra. Exacto. Con la seguridad pública en la República Dominicana y la necesidad y la advertencia que se le hacía a los ciudadanos ingleses y norteamericanos de que adoptaran precauciones especiales cuando se encontraran en la República Dominicana y especialmente que no salieran de los resorts y de los lugares donde se encontraban porque era peligroso. Este caso es preocupante porque hay circunstancias que no están claras. Y si las circunstancias no están claras, puede tratarse de que por interés de que no tenga una repercusión internacional muy perjudicial para el turismo, no se quiera decir la verdad de lo que pudo haber ocurrido. Oiga bien, digo la verdad de lo que pudo haber ocurrido, porque hasta ahora todavía la policía no ha dado una versión convincente de qué fue lo que ocurrió en este caso. Pero algunas cosas ponen a uno a pensar, porque por ejemplo, dos personas que salen de noche, cerca de la medianoche, de Samaná, hacia el aeropuerto internacional de las Américas, en la ciudad, en el distrito, en la provincia de Santo Domingo Este, y llegan guiándose probablemente por Wi-Fi o por cualquier otro mecanismo de orientación de internet. Exacto. Llegan correctamente y pasan el peaje
de la autopista Juan Pablo II, el que le llaman Marbella, Exacto. que está a 4 o 5 kilómetros de la intersección que se forma con esa autopista y la autopista de las Américas. Pasan ese peaje a las 1:47 de la noche, según el periódico y la policía. Continúan hasta la autopista de las Américas y entonces, increíblemente, en vez de doblar hacia la izquierda, hacia el aeropuerto, doblan hacia la derecha, hacia la ciudad de Santo Domingo. Ahí surge esta pregunta: ¿qué pasó que ellos se equivocaron y no se siguieron guiando por los instrumentos tecnológicos que tenían, Waze o lo que fuera? ¿Qué pasó que no lo hicieron? Esa es una pregunta. O lo contrario, no fue que se equivocaron, sino que pudo haber ocurrido un acontecimiento siniestro después que pasaron el peaje, que los interceptaran, que los atracaran. Algo pudo haber pasado, porque además de esa inquietud que surge de por qué, si vinieron de Samaná hasta la autopista de las Américas correctamente, por qué se equivocan y salen a la derecha en vez de ir a la izquierda, primero. Segundo, todavía toman hacia la izquierda, hacia la derecha, y según la versión que hay en los periódicos, repito, porque es por lo que nos estamos guiando, si se diera una versión clara, definida, aceptable, pues no hubiera problema ni hubieran estas inquietudes. Pero se supone que tienen un accidente. Ese accidente dicen que se produce, según los periódicos, cerca de Sanssouci, del puerto de Sanssouci. Es decir, que avanzaron aproximadamente desde la intersección de la autopista de las Américas con la Juan Pablo II, avanzaron unos 8 o 9 kilómetros hacia la ciudad. Y entonces se produce el accidente, pero el accidente se produce y también, según las versiones de los periódicos, que pueden ser equivocadas o pueden ser verdaderas, repito, y porque la policía no la ha dado muy definida y clara, entonces aparece la pobre mujer en el pavimento, en un estado moribundo, y el acompañante en otro lugar un poco distante con el carro en el mar. Lo lógico hubiera sido que si ella, suponiendo que se lanzó del vehículo, su acompañante pudo haber hecho lo mismo, si veían que iban en dirección al mar y no seguir. Si ella pudo salir, él pudo haber salido también. Esa es una presunción que hay que asumir. Pero también se da el caso que esa pobre señora queda moribunda, la llevan a un hospital y permanece 4 o 5 días en el hospital y no han dicho, yo no he visto en el periódico que digan quién fue que la llevó, ni se ha oído la versión de el que la encontró, en qué condiciones, en qué punto exactamente, no ha dicho la policía y me imagino que debió ser interrogada esa persona por la policía y dentro de la versión que se está dando debería incluirse tanto lo que dijo la persona que la socorrió como la versión de los médicos del hospital, en qué condición llegó, quién la llevó. Ese es otro asunto que no se ha divulgado. Y finalmente, yo pienso que la falta de comunicación con la opinión pública, la falta de comunicación hacia los demás dominicanos que estamos preocupados por ese acontecimiento, no contribuye al sosiego, no contribuye a la tranquilidad. Lo que hace es, al contrario, oscurecer más la situación y crear mayores inquietudes. Debo decir también, por otra parte, que es muy lamentable que ciudadanos extranjeros que vienen a la República Dominicana no sean
no estén seguros en su permanencia en nuestro país. Es decir, si aquí se quiere desarrollar el turismo y si se sigue diciendo que el turismo es una de las fuentes del desarrollo nacional, de ingresos de divisas y toda esa propaganda que se hace. No, que ahí está la realidad, no es una propaganda, no, es una realidad. Entonces, hay que preservarla. Sí, ahí es que voy, hay que preservarla, pero óyeme, es pero una si tú realidad. quieres preservar eso, presérvalo, pero sacrifícate también con parte del dinero que tú estás recibiendo de ganancia con el turismo, los que manejan el turismo, e inviértanlo en seguridad pública, contribuyendo con la policía y con el Estado Dominicano. Mire, don Sergio, ese caso, y usted ha dicho ante el país con mucha propiedad, hay muchas versiones contradictorias. Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo para analizar el escenario de los hechos de la narración ve que hay algo que no concuerda. Obviamente, eso no va a afectar porque son ciudadanos norteamericanos. Lo que pasa es que al principio, cuando la señora supuestamente apareció, se pensó que era una ciudadana haitiana. Y como son las cosas de aquí, quizá no se le atendió con la dedicación y el esmero, porque debemos reconocer los conflictos raciales que tenemos nosotros con Haití. Eso es un hecho concreto y específico. Eso no hay que ser un genio, ni un sociólogo, ni un antropólogo para darse cuenta que es una realidad concreta. Entonces, se crea ese problema, ya hay la versión en Estados Unidos, obviamente, y es una política, cuando muere un ciudadano norteamericano, independientemente lo pidan las autoridades dominicanas o no, cuando un ciudadano norteamericano fallece en el exterior en circunstancias no muy esclarecidas, organismos de inteligencia y organismos de seguridad norteamericanos vienen a hacer sus propias investigaciones. Pero lo que yo considero que afecta, y no es una rara coincidencia ni una casualidad, como yo siempre digo, como decía Stefan Zweig en su lúcida y emblemática biografía de María Antonieta, que los Estados Unidos, con antelación hasta casi hace un mes y pico, dieran la alerta y que venga a suceder este accidente. Entonces, ¿qué indica eso? Que los organismos de Estados Unidos, que le dijeron a sus ciudadanos que tengan cuidado en la transitoriedad en todo el territorio de la República Dominicana, tenían razón. Nosotros lo que estamos es validando ese criterio. Claro. Entonces nosotros también, don Sergio, en las administraciones de don Leonel Fernández, las administraciones de Danilo Medina, en la administración de don Hipólito Mejía, aquí se le dio una primacía al turismo y hemos nosotros, por una serie de escuelas de pensamiento en teoría de desarrollo económico, social y humano, le hemos dado una preeminencia inusitada al sector turístico, el cual debemos de preservar, porque nosotros hemos desmontado el aparato productivo del país. Aquí nosotros en una época teníamos 24 ingenios trabajando en el país, teníamos una plena producción, pero ya la producción agrícola, y usted coge, le pregunta a Fran Tejada, cualquier persona entendida en la República Dominicana, nosotros estamos en un proceso de involución, aquí hasta las productoras de café, de grandes firmas importantes de la República Dominicana están importando café de Vietnam porque les sale mejor traer café de Vietnam que usar el mismo café dominicano. O sea, nosotros en materia de producción estamos en un proceso de involución acelerado y hemos basado la economía en una economía de servicio y de turismo. Pero ¿cuál es la principal prenda para que una latitud geográfica se desarrolle en el turismo? La seguridad pública. El gobierno, tengo que reconocer una cosa, el gobierno ha hecho un esfuerzo notable. Por ejemplo, la gente de obra pública, una noche yo vine de Punta Cana solo tarde. Entonces me dijo, Carvajal, tú eres loco, no cojas para la capital. Y le voy a decir una cosa, en un momento me apié en la autopista al borde, hacer una necesidad fisiológica, y de borde tenía 2 camionetas de obra pública al lado. O sea, tengo que reconocer que el servicio de ellos es eficiente, pero obviamente tenemos que analizar el tema. Tiene que definirse este caso y un caso lamentable, obviamente, que nos va a afectar a nosotros. Bueno, don Sergio, vamos ahora a hacer la segunda pausa para seguir conversando sobre estos temas de vital importancia para el desarrollo de las fuerzas económicas en la sociedad dominicana.
Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Carvajal, fuere como fuera que se produjeran los hechos en este luctuoso acontecimiento de esos dos ciudadanos, turistas extranjeros, la realidad es que si se quiere que haya turismo en la República Dominicana y que el turismo sea una fuente de ingresos de una importancia económica, hay que ofrecerle y garantizarle seguridad a los turistas que vienen al país. Si no hay seguridad, aquí se va a estrellar y a fracasar el turismo. Recuerda el caso de Jamaica. En Jamaica hubo un acontecimiento luctuoso en una oportunidad, unos muertos, unos turistas, y el turismo cayó totalmente, totalmente colapsó. Eso puede ocurrir fácilmente aquí en la República Dominicana. Incluso, si tú observas las informaciones que están saliendo en Estados Unidos, están saliendo en órganos de expresión y difusión del pensamiento muy importantes, entre ellos People, la revista. Pero lo demás cosas, medios. Bueno, exacto, en medios importantes. Y eso se difunde y la gente comienza a ver con temor y con preocupación el hecho de viajar como turista a la República Dominicana. No, y que son publicaciones que van dirigidas a personas que tienen poder adquisitivo y que son las personas que realmente realizan viajes al Caribe. Y nosotros tenemos que partir de un hecho concreto de que el aliado económico y donde viene la mayor proporción de turismo en la República Dominicana, ahí están las estadísticas que no me mienten, son de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es el principal país para nosotros, aliado en todos los sentidos. Pero en resumen, en este caso hay que establecer la verdad. Claro. Y se le debe decir la verdad a el pueblo dominicano, a la familia de esos dos turistas y a la opinión pública de Estados Unidos, que es una fuente, como tú acabas de decir, de turismo para la República Dominicana. Si eso se queda en una penumbra o si no tiene una explicación convincente, aquí va a quedar una duda permanente sobre la República Dominicana y los grandes riesgos de ser turista en este país. Eso está claro. Por eso hemos querido tú y yo tener en este programa este introito. Exactamente. Sobre ese tema. Sobre ese tema. Ahora, ese tema también no puede deslindarse, no puede separarse del problema de la seguridad pública nacional en general, no solamente para los turistas, sino también para los dominicanos. Claro, tú sabes la nosotros, situación que hay en la República Dominicana en cuanto a los atracos, y no solo en cuanto a los atracos, sino en cuanto a la violencia descomunal
cruel y bestial que se está viendo en los asesinatos que se están cometiendo. Óyeme, cada día va creciendo más el asesinato, el infanticidio, el asesinato de niños, cosas espantosas. Una madre que por una discusión con su pareja coge un hijo, una hija, lo lleva y la ahoga en el mar. ¿Cómo tú puedes pensar en acontecimientos de esa monstruosidad, acontecimientos de esa magnitud? Un ciudadano, un sujeto, porque no un sujeto, que llama y engaña a su esposa, a su pareja que está en un resort turístico trabajando y le dice que se va a envenenar y cuando viene la mata ayer. Una joven que sale a la universidad de la Autónoma de Santo Domingo desaparece y aparece por la verga que no se sabe en qué condiciones. Y constantemente tuve esos problemas. Y como remate de esa situación, tú lees también en el periódico que un personaje que por un accidente de tránsito mató a una persona, lo condenan a 10 años de prisión para que dentro de 5 años salga de ahí. Entonces, ahí viene el problema de la violencia que se está manifestando en la sociedad dominicana, la crueldad con que están actuando en la República Dominicana en los crímenes y delitos que se están cometiendo y la lenidad, la permisividad con que el sistema penal está sancionando esos hechos, porque esos son hechos de 30 años, yo no recuerdo bien si los 40 años, eso comentaron en el Código Penal, están vigentes si fue aprobado en el Congreso. Todavía eso no ha sido aprobado. No ha sido aprobado, bueno, pues ya tú ves, pero la pena de 30 años debe ser aplicada a todos esos actos de criminalidad y esas personas no deben salir a los 15 años por buena conducta ni por la mitad de la pena. Eso debe ser reformado en ese Código Procesal Penal. Ese Código Procesal Penal con esa lenidad, con esa permisividad es lo que ha estimulado todo estos tipos de violencia, porque es que una persona, la persona con escasa formación educativa, la persona que tiene proclividad a la violencia, la ejerce con más facilidad cuando piensa mal razonadamente que si yo le doy un golpe, yo le doy una puñalada, si no lo mato, me condenan a 3 años, pero yo salgo al año y medio. Si lo mato, me condenan a 10, pero yo salgo a los 5. Pero como dicen esos criminales, cuando van a los tribunales, y eso lo contemplé y lo escuché yo, que le dijeron a una persona que estaba acusando a unos delincuentes delante del juez, le dijeron, mire, nosotros de la cárcel salimos, pero usted del cementerio no va a poder salir. Lo amenazaron. Yo me quedo mirando al juez pensando que va a dar con el mazo en el escritorio, en el estrado, y que le va a decir que lo van a enjuiciar para agravarle su pena por el delito de audiencia que constituye una amenaza. De esa naturaleza. Y se quedó impávido, como si nada, ni una palabra, ni siquiera los siquiera un reproche, exactamente, como jefe de la policía de audiencia. Nada de eso. Entonces, cuando tú ves una tendencia a la violencia, una tendencia a la criminalidad y una tendencia por el otro lado de la justicia a la lenidad, a la permisividad, a las penas pequeñas que no se guardan relación con la gravedad y la magnitud del crimen cometido, hay que tener preocupación, hay que tener miedo incluso de lo que puede pasar en este país. Es una situación que se está tornando cada día más incontrolable y cada día más peligrosa, cada día más. Y eso no es lo que estamos tú y yo diciendo aquí en este programa. Eso es vox populi, eso lo dicen todos los programas de televisión, de radio, los periódicos y todos los medios de comunicación del pensamiento responsable y que le preocupa a este país, lo vivimos diciendo, pero no, ¿dónde están las medidas? ¿Quién es que va a asumir la responsabilidad que le corresponde en el Estado
de corregir esta situación, lo primero que debe comenzar es por el Ministerio Público y continuar con los jueces. Es por ahí que está la situación. Ahí en el Ministerio Público y en los jueces está la más grave responsabilidad histórica que se le ha presentado a un Ministerio Público y a una judicatura en este país, en este momento. Tienen sobre sus hombros la responsabilidad de detener el auge de la delincuencia y del crimen. Y si no lo hacen, Dios quiera que no sean ellos las víctimas. Bueno, se han juntado dos escuelas de pensamiento negativa para el desenvolvimiento de la seguridad pública en República Dominicana. En primer lugar, Código Procesal Penal. Aquí tuvimos hasta un presidente de Suprema que escribió un libro de que los nuevos vocablos en el Código Procesal Penal. Y también tenemos el tema de los jueces egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, que yo tengo la esperanza de que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque le voy a decir una cosa, ahí hablan de una materia, de litigación, pero aquí hay que, la primera materia, como decía Paney y Pellerano, que hay que enseñar al abogado a razonar y al juez también a razonar. Porque el juez, como usted ha señalado, el nuevo ordenamiento procesal penal fija medida de coerción hasta de un año, de prisión preventiva con medida de coerción hasta de 1 año y medio, porque ellos se ponen de sabrosos, se han casado con 3 meses. Porque de acuerdo a la gravedad del hecho, ellos pudieran hacer una medida de coerción mucho mayor. Porque es que también, aparte del problema de que eso es, como lo definió uno de estos abogados que son sicarios de la palabra, los que venden ideas y conceptos, porque ahí vi yo uno ahora que salió en televisión, y perdónenme la digregación, pero es para que usted vea cómo es que anda el problema dominicano, que hemos perdido hasta la falta de identidad hasta en el derecho, porque hasta en el mundo de las ideas nos quieren confundir a nosotros, quieren crear una confusión semántica, cuando las ideas y los conceptos están bien definidos. Ahí hubo una gente, no, porque está hablando de que la constitucionalización de las normas procesales, que ese es el avance más grande que se ha registrado en la República, muchísimos disparates, pero esos son gente que en su vida viven cambiando las ideas y los conceptos, como aquel famoso bailarín que había en la fuente de Guillermo González, aquella obra clásica de la arquitectura dominicana, que había esa revista de Bachán, que salía en la pared y en cada canción, en cada cambio, se cambiaban los trajes. Así están muchos de los, porque hoy dicen que una tertulia, un grupo académico, hablando de la modificación de la Constitución, y sale uno que fue juez del Tribunal Constitucional, que tiene el mérito, junto al hijo de Juan José Ayuso, de que Leonel Fernández lo nombró en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional, por haber escrito un artículo diciendo que Leonel Fernández se podía reelegir, que es el hijo de Jotin Curi. Y el otro, Juan José Ayuso, lo llevan al Tribunal Constitucional por encabezar un movimiento en apoyo a la reelección de Leonel Fernández, de Danilo Medina en el 2016. Tienen ese mérito los dos, que por cuestiones políticas fueron llevados a ese tribunal. Entonces se ponen a estar opinando y cambiando cosas. Entonces el problema dominicano, y es como yo en esas conversaciones con Maney y con Augusto Luis Sánchez Sanjay, porque Leonel Fernández hizo una comisión para reformar la Constitución, y esa fue la comisión más rara del mundo, que los dos especialistas más consumados, ¿no le parece a usted sospechoso? Como decía el filósofo mexicano Roberto Gómez Bolaño, lo sospeché desde un principio. ¿A usted no le parece sospechoso y contradictorio que en la comisión redactora de la Constitución del 2010, las dos figuras de más experiencia y de más conocimiento en el ámbito del derecho constitucional en la República Dominicana, como Juan Manuel Pellerano Gómez, cariñosamente Maney, y Augusto Luis Sánchez Sanjay, no figuraran en esa comisión? Por eso es, porque han creado un tutti frutti, como usted mismo ha dicho, para desarticular las raíces dominicanas. No está llevando esto, que estamos perdiendo la identidad. Usted me está gastando. Ahora Luis Henry Molina, que viene de la Escuela Nacional de la Judicatura, tiene que decirle a estos jueces y hacer una denuncia de esto: mire, ustedes tienen aquí que aplicar sentido común. Vamos a buscar una materia, no di que de materia de litigación, no, vamos a enseñarle sentido común al juez que está apoderado de una tutela judicial efectiva.
en la jurisdicción penal. Eso es lo que hay que enseñarle aquí a este país, porque entonces todo el mundo está delinquiendo porque no le falta nada y pasan esas cosas. Porque un juez diestro, que es uno de los imputables, como le llaman ellos ahora, al que comete una falta o un delito y hace ese tipo de sublevación, tiene que inmediatamente un juez de cárcel decir, perse. Y para hacer pata, pero es que no hay escuela. Entonces el problema que hemos hablado usted y yo, de la crisis de la escuela, de las escuelas reflejadas en las profesiones liberales en República Dominicana, que fue el tema que Ramón Emilio Jiménez le preparó a Trujillo en el 32. Es un problema que viene del 32. Lo que pasa es que Trujillo después buscó a Pipí Troncoso de la Concha, un grupo de precarados ciudadanos, pero ahora no. ¿A quién es que se busca ahora? ¿A quién Leonel Fernández buscó para la Suprema Corte de Justicia? A Mariano Germán Mejía, sabe mucho de procedimiento civil, pero no meta a Mariano en Bonsupeo, en Sibelius, en la música clásica, en la música, en la pintura, en la historia de la pintura, de que por qué la historia de la pintura universal es la historia de la pintura española. No meta a Mariano en eso porque se ahoga. Pero espérate, no lo saque de procedimiento ni incidente en banco inmobiliario. Pero óyeme, tú acabas de hablar de la razonabilidad y de la constitucionalización del proceso penal y del derecho penal. Pero hay que irse a una cuestión más sintética y más contundente. Es lo siguiente. ¿Qué es la sentencia? ¿Qué es a donde conduce el proceso y a donde conduce la actividad jurisdiccional? Claro. La sentencia no es más que un silogismo. Ese silogismo tiene como premisa menor los hechos que constituyen el delito o el crimen. Como premisa mayor, el texto legal aplicable en el Código Penal, y la sentencia es la conclusión, es de ese silogismo. Entonces, ¿por qué involucrar tanto en el proceso penal la constitución, la violación de los derechos, tanto? No, es que generalmente en ese proceso penal, de acuerdo a como lo establece el Código Procesal Penal, ¿verdad? Si se aparece algún tipo de violación, está contenida en los mismos principios y en las mismas disposiciones sustantivas del Código Procesal Penal, claro. No en la Constitución donde está. Claro. ¿Tú entiendes? Hay que buscarlo. Y entonces hay que irse también a que la realidad de un país es la que debe dictarle a los jueces la gravedad de los hechos y la realidad social del país, es la que debe orientar a los jueces para saber cuándo tienen que ser severos, cuándo tienen que aplicar penas severas, cuándo no pueden tomar en consideración la famosa circunstancia esa atenuante, ¿tú entiendes? Ni consideraciones de otra índole, sino saber que hay una situación donde está la sociedad en peligro. La sociedad dominicana está en una situación de riesgo, en una situación de peligro, y lo único que cabe en esa situación es la aplicación de la ley, porque si no se recurre a la aplicación de la ley, a la aplicación del derecho, lo que puede venir aquí es la aplicación de una violencia contraria por parte de la policía y por parte de grupos que se forman, que ha ocurrido en otros países, y que comienzan a ejecutar delincuentes por ahí en la sombra de la noche. No, y que aquí ha ocurrido ya. Bueno, por eso te digo que ya y se están formando. Bueno, aquí se están formando gente. Te estoy diciendo que esa actitud del sistema judicial penal puede conducir aquí a una situación muy seria, muy delicada y grave, porque también ocurre que hay grupos que se erigen en defensores de la sociedad y equivocadamente piensan que ejecutando a los delincuentes sin ningún proceso penal, sin ningún proceso judicial, están haciendo una labor de saneamiento de la sociedad y de la delincuencia. Eso puede ocurrir. Acuérdate que aquí hubo una época donde se produjeron muchas muertes de personas que se decían que eran delincuentes y que la policía había llegado a la conclusión de que los detenían, los soltaban, volvían y los detenían y optaron finalmente por ejecutarlos por ahí en los barrios y aparecían muertos, acuérdate. No, pero eso fue el gobierno de Leonel Fernández, bajo la administración de Guzmán Fermín. Y de Balaguer. Eso fue los otros días. Y los gobiernos de Joaquín Balaguer también. Sí, los Balaguer era por cuestiones más políticas que otra cosa. No, y también por cuestiones de delitos, de derecho común reiterado, de reincidentes también. De residencia, sí.
Bueno, vamos a entrar, don Sergio, en la tercera pausa de pasado y presente para seguir conversando sobre estos temas. Tenemos que analizar, que es muy importante desde el punto de vista de lo que es la justicia electoral, las declaraciones emitidas por el presidente del Senado de la República con relación a una sentencia pronunciada por el Tribunal Superior Electoral, que yo creo que, siendo pasado y presente, un programa donde nosotros defendemos la institucionalidad, defendemos las raíces históricas dominicanas y la independencia del Poder Judicial, no podemos, este sábado, ya en este preámbulo de Semana Santa, no abordar este tema esta noche ante el país. Tenemos que abordarlo obligatoriamente, es un deber de nosotros luego de la tercera pausa de pasado y presente. Correcto. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Don Sergio, constituye un tema impostergable la declaración del presidente del Senado de la República con relación a una sentencia. Nosotros no participamos en querella de los partidos políticos en la República Dominicana, porque siempre nosotros mantenemos y abordamos este espacio, la parte histórica, pero indudablemente que las declaraciones, yo diría el exabrupto que cometió el presidente del Senado, una persona que viene de una escuela que cuando yo visitaba a Ramón Tapia Espinal, a Germán Emilio y al padre Doble Toledano, que siempre estaban en esa tertulia en la oficina de Tapia Espinal, él era junto a José Altagracio Madero Nova, junto a la hija de Don Enrique Cabral, junto a la hija de Guille de Castro, de Eduardo de Castro Sánchez, era de la gente que estaba ahí, que tenía una formación de una escuela de derecho como es la de Tapia Espinal. Pues a nosotros nos ha causado sorpresa esas declaraciones de él, sobre todo de una decisión que emana del Tribunal Superior Electoral en sus funciones jurisdiccionales. Es la primera vez en República Dominicana donde todo el mundo ha reaccionado que no da motivo a juicio político el hecho de que un tribunal adopte una decisión como la hizo el Tribunal Superior Electoral. Digo, es un tema
no solo preocupante, como tú dices, sino también triste y desalentador. Porque cuando en este país lo que estamos es luchando, tratando y haciendo esfuerzos para que el sistema democrático se implante de una manera pura, se implante de una manera definitiva y no hayan acontecimientos que interrumpan la vida ordenada y pacífica del país. Tú te encuentras que un presidente del Senado, que es el que está obligado a respetar la institucionalidad democrática más que ninguno otro, porque hay que recordar que el sistema democrático descansa sobre el trípode que forman el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial, en su cúpula, que es el Senado, y en su personalidad más relevante, que es el presidente, se dedica a decir que hay que someter a los jueces porque dan sentencias que no están de acuerdo con su criterio político o con su partido político, con el partido que representa, lo que se está cometiendo es un atentado contra la democracia, lo que se está es atentando contra el orden institucional democrático, y que eso emane del presidente del Senado es censurable. Quien debe ser sometido a juicio político es él. Si este fuera un sistema democrático donde hubieran cámaras de diputados y Senado, realmente con personas que estuvieran preocupados y que estuvieran haciendo un papel a favor de la democracia y no a favor de sus partidos y de sus personas, eso hubiera dado lugar a que se le sometiera un juicio político en el propio Senado o en las propias cámaras reunidas, de acuerdo a cómo procediera. Yo creo que el presidente del Senado se ha desviado no solo de su responsabilidad y función legislativa, sino que ha incursionado en el área del sistema judicial electoral, que debe ser independiente, porque óyeme, Carvajal, si el sistema electoral judicial sigue actuando en un sistema de dependencia y de favoritismo, no hay ninguna garantía que las elecciones que aquí se vayan a celebrar sean libres, porque ¿a dónde es que se van a dirimir los conflictos políticos que se suscitan en la vida entre los partidos, en el interior de los partidos? Es al Tribunal Superior Electoral. Claro, y que son ejecutables de pleno derecho. Entonces, ese es un órgano que tiene que ser independiente. Y además cumplieron con el mandato del Tribunal Constitucional, que decía que era una revisión al debido proceso, se le hizo una revisión al derecho de defensa y se le garantizó a la parte. Lo que pasa es que eso yo entiendo, y ha salido un juez de ahí también, ese Madera Arias, también, que tratando de presionar, porque ese es un irrespetuoso, y yo responsablemente tengo que decir ante el país que es un juez corrupto, porque ese fue el juez. ¿Usted se acuerda con el famoso caso que Fran Moyapón lo mandó a cancelar del Rocash, cuando Fran, ese famoso historiador dominicano de la posmodernidad, se desempeñaba como ministro de Medio Ambiente en la administración de don Hipólito Mejía Domínguez? Ese Madera Arias fue que dejó entrar Rocash aquí, siendo procurador de Medio Ambiente, y fue cancelado. Y ese señor viene y es un aliado de Miguel Vargas Maldonado. Yo no me meto en la querella de los partidos políticos, porque yo soy independiente de eso. Pero como un juez, si ya en un tribunal colegiado se adopta una decisión, trata de empañar la imagen de sus compañeros, diciendo que se basó en una cosa? Eso es un acto ruin. Ese es un hombre que no conoce las funciones jurisdiccionales que debe tener una persona, porque si en un tribunal colegiado la misma tutela judicial efectiva dice que de las decisiones se adoptarán por mayoría, si la mayoría adopta una decisión, ¿cómo yo voy a salir a decir que esto, que se basaron en esta cosa? Porque eso es tratando de que no se haga una renovación del liderazgo político, que a todos nos conviene que la gente joven venga, porque al fin de cuentas Miguel Vargas y todo ese grupo de tigres, lo que hay aquí, lo que hacen es enriquecerse con la política. Usted tiene que trabajar y levantarse temprano y hacer ejercicio y chequearse al médico para que el estrés que le genere el trabajo de ejercicio de la profesión liberal en la República Dominicana, cuidarse. Pero estos grupos de delincuentes, los que viven en el Estado Dominicano, usted me capta lo que quiero decir. Entonces es un problema
que a nosotros, esa decisión que ha adoptado el Tribunal Superior Electoral, todos los dominicanos conscientes que aspiramos que en este país haya una renovación de liderazgo, porque este país no puede estar en una circularidad histórica, como dice Víctor Medina Bené, salimos de Horacio Vázquez, que entre más, que para estar girando en torno a Leonel, en torno a Danilo, en torno a Hipólito Mejía. Eso es lo que se merece la sociedad dominicana 60 años después de la muerte de Trujillo. Pero para terminar, que ya nos están haciendo Sí. señas de que vayamos a cerrar, esa actitud del presidente del Senado es la demostración de que la sociedad dominicana está ante un programa y una actuación increscendo del Partido de la Liberación Dominicana para por todos los medios tratar de quedarse en el poder. Porque si tú miras bien las cosas, hay una amenaza de modificación de la Constitución, que sería una vergüenza nacional y una vergüenza histórica que se hiciera. Pero además de esa amenaza, que no es un hecho consumado, perdón, todavía. No se meten en esa tecla. No, dejen ese lío. pero te estoy diciendo que no es un hecho consumado todavía, Sí. sino que es una posibilidad que se está vislumbrando, pero esto no. Esto ya es un hecho consumado, ya es un presidente del Senado que pide que se sancione a un tribunal judicial electoral porque no falló de acuerdo a lo que él entiende que debía hacer. Es grave. Grave. Bueno, buenas noches, amigos televidentes. Solo me resta darles las gracias por elegir una vez más pasado y presente como su programa favorito donde se discuten los temas trascendentes de la sociedad dominicana, inspirado en una mística de filosofía de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que es la musa inspiradora de que yo siga arando en el desierto en estos programas de televisión en la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.